Estás viendo Medicina Inocua. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. Estamos en su programa Medicina Inocua. Medicina Inocua es un programa diseñado por la Universidad Autónoma de Durango, copatrocinado por el Laboratorio Homeopático de Investigación y el Colegio Nacional de Investigadores en Medicina Complementaria. Es un programa con la finalidad y el objetivo de informar y difundir, orientar acerca de las medicinas complementarias, de las medicinas inocuas, como las hemos denominado en este programa. La medicina inocua tiene como finalidad precisamente difundir todos aquellos procedimientos terapéuticos que de una u otra forma ayudan a mantener la salud, a conservar la salud o bien a recuperarla sin dañar nuestro organismo, sin ningún perjuicio, sin ningún efecto colateral, sin ninguna reacción colateral a los medicamentos. En este programa hemos hablado de múltiples disciplinas que conforman el área o las diferentes áreas de la medicina complementaria. Hemos abarcado personajes, hemos también hablado de diversos procedimientos que, si bien no son complementarios, se toman como tales porque de esta manera se han visualizado y se han contemplado dentro de la medicina convencional. En esta mañana vamos a platicar de un tema muy centrado dentro de la medicina complementaria. La medicina complementaria entonces son todos aquellos procedimientos que no son reconocidos por la medicina convencional, pero que van ganando terreno, que van ganando credibilidad y que obviamente esto se debe a que han ganado esta credibilidad, a que han dado resultado, a que han proporcionado beneficios a la sociedad, y es por ello que siguen surgiendo nuevos métodos. En esta mañana vamos a platicar de un método muy interesante, ya muy antiguo, pero muy interesante, y creo yo que en esta época está ganando muchos adeptos y está ganando mucho prestigio. Vamos a hablar de la autohemoterapia. La autohemoterapia es un procedimiento que consiste en la utilización de la sangre humana como elemento terapéutico. El elemento terapéutico es todo aquel elemento que pueda servir para curar a los individuos, para recuperar la salud o bien para prevenir algunas enfermedades. La autohemoterapia desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, se ha utilizado en diversas culturas y ha sido un elemento indispensable y muy importante en muchas de ellas. En nuestra cultura, en nuestra sociedad está empezando a ganar terreno, está empezando a ser investigada y está empezando a dársele la importancia que tiene. Para este programa vamos a dialogar con el licenciado Héctor Viramontes Flores, quien nos va a hacer el favor de ser el portador de todas aquellas dudas que tengan a bien hacernos llegar y de todas aquellas interrogantes que, si bien podemos en un momento dado aclarárselas, y si no podemos, pues se las aclararemos en programas posteriores. Pero bueno, saludo con mucho afecto al licenciado Viramontes en este nuevo año para darles la bienvenida a nuestro querido auditorio. Así es, doctor, muchas gracias. Y bueno, también muchas gracias a nuestros televidentes, como siempre, que nos siguen cada semana en su programa de Medicina Inocua. Y también, como usted bien dice, pues ofrecerles también nuestros mejores deseos a nuestro público para que este año sea pleno de dicha, de felicidad, de trabajo, de armonía, sobre todo de salud. Claro. Para que creo que es uno de los, como lo manifestamos siempre en nuestro programa, uno de los dones más preciados del ser humano. Entonces yo creo que sería uno de nuestros mejores deseos que todos nuestros televidentes cuenten con una inmejorable salud. Y bueno, pues nosotros por nuestra parte en el programa de Medicina Inocua trataremos de aportar un poquito para que esta salud sea precisamente la más óptima para nuestros televidentes. Y como usted bien dice, doctor, bueno, hemos por ahí recibido algunas llamadas del público televidente donde nos ha sugerido que esta mañana tratemos un poco el tema de la autohemoterapia. Este es un tema muy interesante y desde luego trataremos de abordarlo de una manera en la que nuestro público tenga todos los elementos que le puedan ayudar, pues para lograr también tener una mejor salud. Doctor, y bueno, pues yo quisiera iniciar esta mañana con esta charla, con esta plática, en que usted nos comentara en qué consiste la autohemoterapia o qué es la autohemoterapia. Muy bien, sí, creo yo que es muy importante aclarar este tipo de aspectos en cuanto a definir exactamente qué es
el procedimiento del que estamos hablando. Autohemoterapia se refiere a se refiere a sí mismo, por sí mismo, hemo, sangre, terapia, curación. La curación a través de la sangre de uno mismo. Esta es la definición etimológica de lo que es la autohemoterapia, es decir, la utilización de la sangre del mismo individuo para tratar alguna de sus enfermedades él mismo. Este es un procedimiento que como mencioné anteriormente se conoce y se utiliza desde hace mucho tiempo, muchos siglos en algunas culturas, y es hasta en estas fechas, hasta las últimas décadas, en que nuestra sociedad se le está dando la verdadera importancia a este procedimiento. Quiero decirle que el hombre siempre ha creído, siempre ha tenido la intuición que dentro de él, dentro del organismo mismo, se encuentran todos aquellos elementos que son necesarios o que son útiles para la autoconservación, para la autocuración, para el automantenimiento, y la sangre es uno de esos elementos que sabemos que precisamente es un elemento indispensable para la vida y que sirve mucho para la autocuración y para el automantenimiento, y por qué no, para la adaptación del ser humano a su medio ambiente. El problema aquí es que nosotros nunca lo hemos tratado de ver como un elemento terapéutico en sí, cuando en realidad sabemos que es un elemento terapéutico muy importante. Desde hace un poco más de un siglo, algunos investigadores, Leisterdan, fue quien descubrió que la sangre podía mejorar algunas circunstancias en el ser humano, porque era la encargada de llevar tanto los nutrientes como el oxígeno a todas las células, y esto era muy importante, el poder utilizar la sangre en aquellos elementos o en aquellos individuos en los que carecían de ella o tenían una deficiencia de ella. Fue cuando se inició con las transfusiones de sangre, que fueron los 1850s. Inicia este procedimiento como un procedimiento muy interesante, muy importante, y que afortunadamente se ha investigado muchísimo y lo suficiente como para decir con toda propiedad que es una de las herramientas terapéuticas que en la actualidad y desde entonces a la fecha ha salvado más vidas que muchos otros procedimientos. Es decir, la utilización de la sangre como tratamiento de anemias y de otra serie de padecimientos ha sido una herramienta muy útil, que afortunadamente se ha utilizado y se ha investigado lo suficiente, y ahora comprendemos exactamente cuál es el mecanismo y el modo en que actúa este método de proceder con la sangre como elemento terapéutico. Pero este es el elemento terapéutico que utiliza la sangre desde un punto de vista convencional. Es decir, la medicina convencional utiliza la sangre de esta manera, a través de las transfusiones, como un elemento terapéutico muy importante en muchos padecimientos, y ha sido muy avalado y muy estudiado desde sus muchos puntos de vista. Pero bien, la autohemoterapia es otro elemento, porque cuando se hace transfusiones, generalmente se hacen transfusiones de otro individuo a otro individuo, es decir, no del mismo individuo. La autohemoterapia se refiere a hacer o a aplicar la sangre del mismo individuo en el mismo individuo, es decir, en ese individuo, para tratar de prevenir o de curar algunas enfermedades, y a esto se le llama autohemoterapia. Entonces, la autohemoterapia es el uso de la sangre no desde el punto de vista convencional, sino desde el punto de vista alternativo o desde el punto de vista complementario para tratar algunas enfermedades. Aunque quiero aclarar también, fíjese que en la actualidad se utiliza mucho la autohemoterapia desde el punto de vista convencional. En la actualidad ya se están haciendo bancos de sangre con la sangre de los individuos. Un individuo se dona a sí mismo, se le extrae sangre, se conserva la sangre en refrigeración, y cuando la necesita se le aplica a él mismo. Esta es la manera en que de manera convencional se podría utilizar la autohemoterapia, pero no nos estamos refiriendo a este procedimiento en sí, sino a la autohemoterapia desde un punto de vista de la medicina complementaria. Así es, doctor. Y bueno, pues nada más para darnos una idea de la trascendencia de lo que es de la autohemoterapia, pues habrá que recordar que desde el siglo XVIII, que es cuando parece que nace la inmunología,
a la fecha es uno de los elementos terapéuticos muy importantes, como usted acaba de hacer mención, y basta recordar que en la actualidad podemos ver en todos los medios de comunicación, en diferentes partes, en los hospitales, que constantemente se está solicitando donadores de sangre, nada más para ver la trascendencia y la importancia. Quiere decir que no hay un sustituto en muchas ocasiones más importante que sea la propia sangre. Y esto, bueno, con la intención de reforzar ese sistema inmunológico. Pero bueno, doctor, también, ¿cuál es la principal función de la inmunología? Bien, mire, sí, qué interesante, porque sí, la hemoterapia, como se utiliza en medicina convencional, es decir, la administración de sangre externa, que no es del mismo individuo, es con la finalidad de sustituir o de reemplazar o de completar la cantidad de sangre circulante o de volumen circulante en un individuo, generalmente administrando los elementos formes, como pueden ser los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas. Sin embargo, este no es el uso que se le da a la autohemoterapia. Bueno, en medicina convencional se utiliza para esto, como un sustituto de un elemento que falta dentro del organismo. En la autohemoterapia, desde el punto de vista de la medicina convencional, se utiliza para estimular el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico, nosotros sabemos que es un sistema, es una función de nuestro organismo muy compleja, que ha sido muy bien estudiada, que está siendo cada vez más dilucidados sus mecanismos, y que sabemos que son una de las principales herramientas que nuestro organismo tiene para adaptarse al medio externo. El medio externo nos proporciona suficientemente y constantemente muchos estímulos a los cuales nos tenemos que adaptar, y si esto no lo conseguimos a través del sistema inmunológico, generalmente no lograremos una adecuada adaptación desde el punto de vista inmunológico, y no podríamos resistir los embates de los estímulos que nos da el medio ambiente en forma constante. La inmunología, como bien dice usted, nace en el siglo XVIII con Edward Jenner en Inglaterra en el año de 1796. Es una terapéutica que implica el aplicar ciertas sustancias o ciertos estímulos para que el organismo genere dentro de él la respuesta apropiada o la respuesta específica a esos estímulos, y de esta manera aprenda a defenderse o a adaptarse a esos estímulos. De esta manera, la inmunología es una de las herramientas fundamentales que son afectadas o que son movilizadas o que son estimuladas mediante el uso de la autohemoterapia. La autohemoterapia, como dijimos, es la utilización de la sangre del mismo individuo para prevenir o curar ciertas enfermedades. Antes de proseguir con un poco más de profundización en la inmunología, quisiera yo decir que hay diferentes maneras de aplicar la autohemoterapia. La autohemoterapia consiste en extraerle al individuo cierta cantidad de sangre y posteriormente administrársela a ese individuo. La misma sangre que se le extrajo se le administra a ese individuo. En algunas ocasiones esa sangre se conserva por unos días, unos segundos, unas horas, unas semanas en diferentes soluciones, y luego se le administra al paciente, generalmente en forma intramuscular. Hay otra forma de hacer autohemoterapia, como es extraer la sangre e inmediatamente antes de que vaya a coagularse, sin ningún procedimiento agregado, sin ningún agregado a esa sangre, se le administra también en forma intramuscular o subcutánea. Entonces se le administra casi momentáneamente en cuanto se le extrae. Y hay otra forma de hacer autohemoterapia que nosotros es la que proponemos y propagamos de una manera mucho más eficaz, es la autohemoterapia homeopática, es decir, el tratar desde un punto de vista homeopático, con el método homeopático, la preparación de la sangre de ese individuo para autoadministrársela a ese individuo por vía oral, y de esta manera estimular el sistema inmunológico en ese individuo, su propio sistema inmunológico con su propio fluido sanguíneo. Entonces esto es muy muy importante. Serían las tres maneras
generales en las que se administra la autometerapia desde un punto de vista de la medicina alternativa o de la medicina complementaria. Entonces, esto sirve y esto es el fundamento en base al cual se proporciona un estímulo casi siempre muy específico al sistema inmunológico del mismo individuo, y de esta manera se logra un restablecimiento de la salud de ese individuo cuando se encuentra enfermo, o se logra una estimulación muy importante cuando se encuentra con cierta depresión en el sistema inmunológico, aunque no tenga sintomatología aparente. Entonces debemos nosotros de tener muy bien ubicados estos dos conceptos que usted menciona, doctor. Uno es que con las transfusiones es para reponer o algún tipo, una cantidad de sangre en un individuo, y la otra es estimular el sistema inmunológico. Sí. Básicamente esos son los dos conceptos que se deben de manejar, pero también aquí hay una situación que es muy relevante, doctor. Se puede, mediante estas terapias, estos sistemas terapéuticos, aumentar y sobre todo reparar el sistema inmunológico. Muy interesante, muy interesante su pregunta, porque quiero decirle que hasta hace unos cuantos años, cuando surgió y se ha estudiado muy a fondo la función y la acción que tienen las células madre dentro de la función orgánica en todo el organismo de un ser humano, ha ganado una gran importancia el uso sobre todo de la sangre fetal o la sangre placentaria para el tratamiento de múltiples enfermedades. ¿Esto qué significa? Quiere decir que el conocimiento de que existen células madre, o sea, de que células todavía no totalmente diferenciadas, que pueden en un momento dado diferenciarse en un X tejido, puede hacer que efectivamente hablemos de reparación de ciertos sistemas funcionales cuando estos se encuentran deteriorados. Y efectivamente podemos nosotros decir que a través de este tipo de estímulos que proporcionamos a través de la autohemoterapia, en primer lugar seguramente estimulamos el sistema inmunológico de una manera contundente, y por otro lado, cuando se encuentra un daño muy importante en ciertos sistemas, no solo en el inmunológico, también se puede inducir la reparación de estos sistemas. Entonces sí, definitivamente la autohemoterapia es una herramienta que nos ayudará mucho al combate de muchas enfermedades, sobre todo enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes, y también quiero decirle que se ha utilizado y se está utilizando en las enfermedades infecciosas graves. Entonces sí, es una herramienta muy importante que desafortunadamente no se ha estudiado lo suficiente, pero creo yo que se encuentra en este proceso. Doctor, bueno, cuando nosotros platicamos acerca de estos temas, para muchos de nuestros televidentes podrá pensarse que este tipo de terapéuticas son difíciles. Realmente son difíciles, o es fácil de la utilización, pero sobre todo en estos tiempos en que la situación económica es muy difícil, es caro. Ahora, también se tienen reacciones secundarias, o sea, hay una serie de cuestiones que tenemos que poner en la mesa para pues tratar de dilucidar un poquito más este tema, ¿no? Y si a usted le parece, estos cuestionamientos los comentamos en un momento que regresemos después de nuestro siguiente comercial, si le parece. Claro. Entonces le pedimos a nuestros queridos televidentes también que no se vayan. Enseguida vamos a continuar con este interesante tema. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Amigos, pues estamos nuevamente de regreso en su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Estamos nuevamente en compañía del doctor Jorge Luis Olivas Loya. Estamos tratando el tema de esta mañana, que es autohemoterapia. Es un tema muy interesante, que desde luego pues tendrá que ser un tema que tal vez tengamos que abordar en un programa próximo, pues debido a la profundidad de este tema. En el bloque anterior comentábamos acerca de ciertos aspectos que tienen que ver con esta terapéutica, doctor. Mencionaba yo que muchos pudiéramos pensar que estas terapéuticas pueden ser caras en un principio. También si es difícil de emplear, mucha gente podrá imaginarse, aunque usted ya nos mencionó algunas formas de la utilización de esta terapéutica que son sencillas aparentemente, pero que usted nos hiciera el favor de abundar un poquito más en esto. Pero también, sobre todo, quisiéramos saber si esto puede traer algunas reacciones secundarias.
O sea, ¿qué tanta inocuidad presenta la utilización de esta terapéutica? Y también, bueno, si es un sistema preventivo. Bien. Sí, muy interesante es esta serie de preguntas que acaba de plantear, por el hecho de que, sí, no es un procedimiento caro, no es un procedimiento costoso ni gravoso para el individuo. Obviamente que hay que aclarar y dejar bien sentado que este procedimiento debe de realizarlo un médico. Los médicos son los únicos profesionales de la salud que tienen la facultad para la utilización de cualquier procedimiento terapéutico con el conocimiento y con la responsabilidad que esto implica, y es por ello que debe de ser un médico que tenga toda su preparación académica adecuada y que por supuesto tenga su cédula profesional para que de esta manera tengamos la garantía de que es una persona que conoce el procedimiento terapéutico que está utilizando. Por supuesto que es un procedimiento que, decía yo, no es caro en el sentido de que es la utilización de su misma sangre para el tratamiento de ciertos problemas específicos en ese individuo. Es tan barato como conseguir una jeringa, una pequeña cantidad de anticoagulante, extraer la sangre, una cantidad tan pequeña como 5 o 10 mililitros, y en ese momento inyectarla. De ese caro es el procedimiento. Este es un procedimiento que se puede utilizar 1, 2, 3, 5, 6 o 7 veces por semana, de acuerdo a las necesidades del paciente y de acuerdo a la enfermedad que se esté tratando, y todo esto dependerá del juicio del médico que va a administrar el tratamiento. Por supuesto que hay otros métodos un poquito más sofisticados en cuanto a la administración de la autohemoterapia, como decía yo anteriormente, que se extrae la sangre, se conserva en un medio de cultivo y posteriormente se administra al paciente. Este sería un procedimiento un poco más elaborado, pero igual no es caro, aunque sea más elaborado. Son generalmente soluciones fisiológicas que no tienen un costo enorme. Sin embargo, ahí hay que tener un poco más cuidado porque no se administra inmediatamente y esto requiere unas medidas muy adecuadas, muy complejas de conservación de la sangre. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando se administra la autohemoterapia en forma homeopática, cuando se prepara el medicamento partiendo de la sangre del individuo para elaborarle a ese individuo su propio medicamento, debe de ser, por supuesto, elaborada por un laboratorio homeopático, por un laboratorio que tenga todas las condiciones necesarias, adecuadas y de buena práctica en la fabricación de medicamentos para que garantice la pureza y la inocuidad de ese producto. O sea, con todo esto, lo único que quiero decir es que no es caro este procedimiento, no es difícil, pero que debe tenerse mucho cuidado en quién lo realiza. Si lo realiza una persona que no tiene conocimiento, probablemente esto no tenga ningún efecto y no tenga ningún beneficio para el paciente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tan inocuo es el procedimiento? ¿Qué tan exento de riesgos secundarios, de efectos secundarios es la autohemoterapia? Yo diría que es uno de los procedimientos terapéuticos más inocuos que existen, es decir, no tienen efectos secundarios. Si bien en algunos pacientes y por algunas circunstancias muy especiales se presentan cierto tipo de reacciones como una leve febrícula, una elevación moderada de la temperatura en la primera y la segunda aplicación, y esto se debe básicamente a que se está provocando una respuesta del sistema inmunológico. Esto no es un efecto secundario, sino es una reacción que se busca, es una reacción benéfica que está propiciando y que nos está indicando y que nos está aseverando que la autohemoterapia está logrando el estímulo que estamos pretendiendo generar en el organismo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que si está utilizada por un médico capacitado, por un médico bien preparado desde el punto de vista profesional, esto es totalmente inocuo y no tiene ningún efecto secundario y sí puede proporcionar muchos beneficios. Y una pregunta muy interesante que también hizo usted, ¿es preventivo? Por supuesto, este tipo de procedimientos es de lo más preventivo que existe porque se está utilizando sus propias secreciones para estimular
todas aquellas deficiencias en el sistema inmunológico que se puedan presentar. Entonces sí, definitivamente se puede utilizar como una herramienta preventiva, sobre todo para las enfermedades autoinmunes o bien para enfermedades infecciosas graves. Entonces sí, definitivamente es una estimulación muy oportuna, muy adecuada y muy eficaz del sistema inmunológico que nos puede ayudar a prevenir y a curar algunas enfermedades. Fíjese, doctor, que aquí usted acaba de tocar un punto que es también muy, pues que tenemos también que resaltar mucho. Ya se dijo pues que la autohemoterapia se utiliza como para tratar enfermedades infecciosas, para reforzar los sistemas autoinmunes, pero sobre todo también como antioxidante. Y digo esto porque también somos muy bombardeados en los medios de comunicación con muchos alimentos u otros elementos que nos dicen que contienen muchos antioxidantes. Entonces nosotros pues escuchamos mucho esa palabra, el antioxidante, pero ¿cómo es que funciona o qué son los antioxidantes? Bien, sí, muy interesante su pregunta, muy adecuada también, muy a propósito de este tema. Mire, nuestro organismo funciona en forma constante, transformando ciertas sustancias en otras. Este proceso de intercambio químico o bioquímico de diferentes sustancias, de la transformación, del metabolismo de diferentes sustancias, tiene como resultado el que ciertas sustancias quedan en forma de radicales libres, es decir, de sustancias que oxidan muy fácilmente el organismo. Es decir, ¿qué es oxidar? El término oxidar no se refiere a que haya una gran cantidad de oxígeno ahí, sino más bien a que existe una gran reactividad de ciertas sustancias que en un momento dado pueden llegar a reaccionar con otras de nuestro propio organismo e impedir algunos procesos metabólicos. Cuando nosotros usamos antioxidantes, son sustancias que van a reducir la capacidad o la cantidad de radicales libres dentro de nuestro organismo. ¿Qué significa esto? Que hay sustancias dentro de nuestro organismo que son radicales libres, o sea que tienen valencias libres, son elementos químicos que tienen valencias libres y que van a interactuar con muchas sustancias y van a impedir muchas reacciones orgánicas. Cuando nosotros usamos antioxidantes, reducimos la cantidad de estos radicales libres y al reducirlos, obviamente que no van a interrumpir una serie de reacciones químicas naturales, propias y benéficas en nuestro organismo. Entonces, el administrar antioxidantes se refiere precisamente a que vamos a disminuir la cantidad de radicales libres dentro de nuestro organismo y esto evidentemente va a beneficiar el funcionamiento de diferentes sustancias, ya sea hormonas, enzimas, cualquier tipo de sustrato que en un momento dado se encuentre en nuestro organismo va a funcionar en una forma mucho más adecuada. Entonces, la administración de antioxidantes generalmente es benéfica porque va a reducir la cantidad de radicales, o sea, de sustancias con valencia dentro de nuestro organismo que pueden interactuar con otras sustancias que son benéficas en nuestro organismo. Entonces, al reducir los radicales libres, o sea, con antioxidantes, estamos facilitando las funciones orgánicas de nuestro organismo. La autohemoterapia, en muchos padecimientos que se caracterizan por aumentar o por contener un exceso de radicales libres en nuestro organismo, es muy benéfica porque también actúa como un antioxidante. Bien, doctor, recibimos una llamada de la señora Irene Rodríguez, ella es del fraccionamiento Hacienda, y le pregunta si a cualquier persona y a cualquier edad se le puede practicar una autohemoterapia. Muy bien, muy interesante la pregunta, muy apropiada, porque frecuentemente se tiene la idea de que son tratamientos que solo se deben de administrar a cierto tipo de padecimientos y en cierto tipo de individuos, y no. Fíjese que la autohemoterapia puede ser administrada en cualquier individuo, de cualquier edad, en cualquier circunstancia, y como mencioné anteriormente, no va a tener efectos secundarios importantes. Entonces, esto es muy importante
dejarlo bien claro. Se puede administrar a cualquier paciente en cualquier circunstancia, con la única condición de que quien lo administre sea un médico que tenga una preparación adecuada y que conozca perfectamente bien el tema para que no vaya, o para que sea efectivo y disminuir todos los riesgos posibles que esto pueda implicar, no porque la sangre le vaya a causar algún daño, sino por el procedimiento que realice propiamente el médico. Entonces sí, definitivamente se puede aplicar a cualquier individuo. Doctor, también existe un término en las medicinas complementarias que es la autonosodes. Este es un método utilizado también para este tipo de terapéuticas. ¿En qué consiste, doctor? Sí, autonosodes es una terminología propia del lenguaje homeopático. Dentro de la homeopatía existen diferentes formas o diferentes fuentes de donde se preparan los medicamentos. Los autonosodes se refieren a que es la forma de preparar un medicamento a partir de un individuo o de la secreción patológica de un individuo. Es decir, de un individuo se pueden preparar diferentes sustancias como medicamento. Puede ser, por ejemplo, de su saliva, de la pus, de su sangre, cuando es una secreción patológica de un individuo y se prepara un medicamento con ella, un medicamento homeopático con esa sustancia, se le denomina autonosode. Es decir, es una sustancia que está preparada propiamente de ese individuo y que es una secreción patológica de ese individuo. Es decir, el autonosode es la preparación de un medicamento homeopático con una secreción patológica de un individuo para ser utilizada con ese individuo. En algunos casos puede ser utilizada en otros individuos, pero generalmente se prepara para ese solo individuo. En el caso de la autohemoterapia, cuando se utiliza desde el punto de vista homeopático en un enfermo, cuando a un enfermo se le prepara su sangre, su autohemoterapia, o sea, con su sangre para él mismo, se le denomina autonosode hemático, es decir, con su propia sangre enferma se prepara su medicamento para administrársele a él mismo. Entonces esto sería un autonosode y es un término puramente homeopático. En otros lenguajes, en otras áreas de la medicina no se utiliza. Entonces sí, definitivamente sería la manera de preparar la sangre de un enfermo para ser administrada por ese enfermo, pero desde el punto de vista homeopático. Bien, doctor. Bueno, el sistema inmunológico, pues claro está que constantemente está sufriendo cambios por el trabajo físico que realizamos día con día, y bueno, y el organismo pues está también trabajando de manera continua, pero a veces presenta fallas, que es cuando se requiere hacer este tipo de terapias. Pero cuando se producen estas fallas, se pueden englobar en ciertas categorías, ¿no es así? Es decir, se pueden presentar inmunodeficiencias, se pueden presentar hipersensibilidad y sobre todo también autoinmunidad. ¿Cómo podemos nosotros explicar esta situación, doctor, con estas fallas? Sí, muy bien. El sistema inmunológico de un ser humano está constituido por muchos elementos, por muchas, tanto sustancias como células, que intervienen en los mecanismos de adaptación de ese individuo a su medio ambiente y a sus circunstancias. Este sistema inmunológico está constituido, como mencioné anteriormente, por diferentes sustancias y diferentes células que ejercen diferente función, pero todo con la condición de llegarlo a adaptar. Cuando esas sustancias o esas células o los constituyentes del sistema inmunológico se encuentran aminorados en cantidad y en calidad, o sea, cuando no se producen en forma adecuada, cuando no tienen la suficiente cantidad o la calidad funcional, se le llama deficiencia, y esto sería una inmunodeficiencia. El sistema inmunológico está deficiente, no se produce en suficiente cantidad, o si se produce en suficiente cantidad y su función no la realiza con la calidad que se requiere, entonces existe una inmunodeficiencia. A esto se refieren las inmunodeficiencias. Por otro lado, existen las alergias o las hiperreactividades. Este tipo o hipersensibilidades, este tipo de situaciones se refiere a que el sistema inmunológico reacciona en forma exagerada a cierto tipo de estímulo,
reacciona en forma no propia, no específica, sino más de la cuenta ante cierto tipo de estímulo, y a esto se le llama una hipersensibilidad, se le llama una hiperreactividad, y también es otra alteración de la función del sistema inmunológico. Y por otro lado también tenemos las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes se refieren a cuando el sistema inmunológico, si bien funciona apropiadamente y funciona correctamente, muchas de las veces ese sistema inmunológico deja de reconocer o aprende a reconocer como no propias ciertas sustancias o ciertos elementos propios del organismo y los empieza a atacar y a destruir. Y esta es otra anomalía en el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces tenemos 3 tipos de anomalías. Primero, por deficiencia. Segundo lugar, por exceso o por hiperreactividad. Y en tercer lugar, por desvío o por no poder reconocer adecuadamente las sustancias propias, como propias, y no atacarlas, sino que las reconoce como extrañas y las empieza a atacar. Estas son las autoinmunidades, las enfermedades autoinmunes. Entonces, este tipo de circunstancias pueden ser tratadas y pueden ser manejadas muy adecuadamente con la autoinmunoterapia. Perfecto, bueno, si le parece bien, doctor y queridos televidentes, es tiempo de ir a un nuevo corte comercial. Esperamos que continúen con nosotros, enseguida regresamos. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Amigos, pues continuamos nuevamente aquí en su programa de Medicina Inocua. Les recuerdo que estamos tratando el tema de la autohemoterapia. Se encuentra con nosotros el doctor Jorge Luis Olivas Loya, con quien estamos teniendo una amena charla sobre este tema. Y antes de continuar, doctor, si le parece, yo quisiera enviar un muy fuerte abrazo y un enorme saludo a grandes amigos que tenemos por ahí cursando la maestría en investigación homeopática. En estos momentos ya deben de estar ahí estudiando duro. Claro. Creo que es una especialidad muy, muy importante y sobre todo de gran calidad. Pues yo quiero por este medio hacerle llegar un gran saludo y también recordarles que nos pueden llamar a su número telefónico en el estudio, que es el 143-4735. Ahí esperamos sus llamadas para cualquier duda, sugerencia, felicitación, lo que el público quiera hacernos llegar. Y bueno, doctor, si le parece, y una vez que ya hicimos llegar nuestros saludos a nuestros grandes amigos de la maestría en investigación, continuamos retomando un poquito el tema que estábamos tratando, y nos hablaba usted sobre el sistema autoinmune. Doctor, ¿qué nos pudiera usted ampliar sobre esto? Sí, muy bien. Estamos mencionando que existían diferentes alteraciones que en un momento dado se pueden presentar en nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico, ya lo he repetido varias veces, es el encargado de proporcionar todas las herramientas de adaptación que nosotros tenemos a nuestro medio ambiente. Entonces, este sistema inmunológico hace que nosotros podamos convivir y relacionarnos en forma armónica y funcional con nuestro medio ambiente. Cuando falla nuestro sistema inmunológico por algún motivo, por alguna razón, existe alguna alteración en él, pueden presentarse estos 3 tipos de falla que mencionaba yo anteriormente, que pueden ser las inmunodeficiencias, es decir, una alteración en la que la función del sistema inmunológico está disminuido, una desviación o varias desviaciones del sistema inmunológico también, como pueden ser las alergias o las hipersensibilidades, hiperreactividades a ciertos elementos que en un momento dado pueden no requerir la actividad inmunológica, pero que nuestro sistema inmunológico reacciona en forma exagerada. Y también decíamos que en ciertas ocasiones el sistema inmunológico puede en un momento dado reaccionar contra nuestro propio organismo, autoagredirnos a nosotros mismos a través del sistema inmunológico. A se le llama un proceso de autoinmunidad, y en la actualidad existe una gran cantidad de enfermedades que se desarrollan por un proceso de autoinmunidad, es decir, un proceso mediante el cual las sustancias de defensa que nosotros tenemos, ya sean
químicas o orgánicas, como pueden ser células, empiezan a agredir a nuestro propio organismo. Nuestro propio organismo es agredido por nuestras propias defensas. A eso se le llama autoinmunidad. Esas enfermedades autoinmunes que desgraciadamente en la actualidad están ganando más terreno y mucho más importancia y mucho más frecuencia en diversas culturas, en diversas latitudes de nuestro planeta, es muy importante señalarlo, que si bien desde el punto de vista convencional no existe una gran herramienta terapéutica contra ellas, o existen herramientas terapéuticas que únicamente las controlan a costa de una gran cantidad de efectos secundarios, yo quiero decirles que con las medicinas complementarias, con diversos métodos de medicina complementaria, podemos nosotros coadyuvar y mejorar mucho el funcionamiento del sistema inmunológico, y uno de ellos es precisamente la autohemoterapia. La autohemoterapia es un estimulante, pero también es un regulador del sistema inmunológico. Cuando el sistema inmunológico, por ejemplo, en alguna enfermedad autoinmune está causando gran daño, tenemos evidencias de que la autohemoterapia reduce significativamente la agresión de nuestro sistema inmunológico contra aquellas células o contra aquellos sistemas orgánicos que están siendo afectados en las enfermedades autoinmunes. Existe una gran cantidad de enfermedades autoinmunes. El público en general podría pensar que son enfermedades raras. No, definitivamente no. Fíjense que la diabetes juvenil, por ejemplo, se sabe que su principal fundamento, su principal base, su principal origen es precisamente autoinmune. Es decir, es una autoagresión del propio organismo, donde el organismo se empieza a atacar a sí mismo y se produce esta enfermedad. La artritis reumatoide, por ejemplo, es otra enfermedad autoinmune en la que nuestro propio sistema inmunológico agrede a los tejidos de nuestras articulaciones, y de esta manera se desarrolla este tipo de enfermedad. Y existe una gran cantidad de enfermedades, la esclerosis múltiple, bueno, son muchísimas las enfermedades que se desarrollan porque nuestro sistema inmunológico se desvía en su funcionamiento y empieza a dejar de reconocer como propias nuestras propias células y las empieza a atacar destruyéndolas, y de esta manera se producen las enfermedades autoinmunes. Y esto viene a colación precisamente por eso, porque dentro de los sistemas terapéuticos de la medicina complementaria tenemos muchos sistemas que regulan la actividad del sistema inmunológico. Entre ellos, tal vez uno de los principales reguladores de la actividad del sistema inmunológico es la aplicación de la autohemoterapia. Y básicamente la experiencia que nosotros tenemos en este sentido es con la autohemoterapia homeopática. El uso del autonosode es muy importante para el manejo de las enfermedades autoinmunes en el complejo mundo de las enfermedades autoinmunes. La autohemoterapia tiene una gran aplicación. Entonces, esto lo menciono porque sí, definitivamente es una de las actividades muy significativas en donde la medicina convencional no ofrece, o sí ofrece, pero decía yo que el control de estas enfermedades a costa de una gran cantidad de efectos secundarios. Doctor, bueno, también quiero hacerle llegar a usted unos saludos y felicitaciones que nos envían Eros y María Pilar. Lo felicitan por el programa. Muy bien. Pues aquí se lo hago llegar. No, pues gracias, qué bueno que nos ven, qué bueno que nos estimulan con sus llamadas, con sus comentarios. Quiero decirle que este programa está hecho precisamente a base de los comentarios que se reciben a través del correo o bien en el consultorio, son los que nos hacen generar los temas que aquí venimos a platicar. Entonces, como este tema de autohemoterapia es un tema sugerido por nuestros pacientes, porque o han sido tratados o quieren ser tratados de esta manera, y nos parece interesante poder brindar alguna orientación adicional para que conozcan precisamente el tratamiento que están llevando. Así es, doctor, y bueno, también creo que es también un momento propicio para recordarles nuevamente nuestro número telefónico en el estudio,
es el 143-4735. Aquí esperamos sus llamadas, así como ya lo han hecho llegar. Y bueno, pues continuando con nuestro tema, doctor, muchas veces cuando tenemos nosotros algún padecimiento, alguna enfermedad, pues muchas veces no son, obra de la casualidad. Yo quisiera preguntarle si las inmunodeficiencias son adquiridas o son congénitas, o sea, ¿qué pasa con este tipo de enfermedades? Muy bien, sí, es muy interesante su pregunta porque sí, efectivamente, en las últimas décadas hemos caído en una especie de pánico por una enfermedad, por un síndrome que se ha desarrollado enormemente en nuestra sociedad, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida se tiene muy estudiado, se sabe que es un ataque que se da a través de un virus a nuestro sistema inmunológico y que produce una deficiencia en el funcionamiento de nuestros linfocitos, y esto por lo tanto nos lleva a una disminución muy importante en la actividad adaptativa, en la actividad inmunológica de nuestro organismo. Pero no son las únicas, no es la única forma que nuestro sistema inmunológico queda disminuido o queda deteriorado. Existen autoinmunidades o existen síndromes de autoinmunidad congénita. Existe una serie de padecimientos congénitos que se heredan, que tienen base genética, que también pueden acompañar con un deficiente desarrollo de nuestro sistema inmunológico. Hace muchos años, mucho antes de que se diera a conocer el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no recuerdo el nombre de una película, pero había una película en la que se desarrollaba precisamente a raíz de que un niño padecía una inmunodeficiencia congénita y tenía que vivir o desarrollar su vida dentro de una burbuja, el niño de la burbuja. No recuerdo el nombre de la película, pero con esto lo que quiero decir es que las inmunodeficiencias son conocidas desde hace mucho y pueden ser congénitas o adquiridas. La que ha ganado mucho más renombre y más estudios es la adquirida, y la adquirida se le acredita, se sabe que su origen es un virus que se apodera de nuestros linfocitos y los destruye. Pero inmunodeficiencias existen de muchas índoles y de muchas intensidades. Existen ciertas sustancias químicas que también deprimen nuestro sistema inmunológico y nos dan una inmunodeficiencia. Si bien no es la producida por el virus, sí nos proporciona una inmunodeficiencia. Existen, ¿por qué no decirlo?, una gran cantidad de medicamentos alopáticos que inducen una inmunodeficiencia, que también, por supuesto, no es la inmunodeficiencia del virus, pero sí es una inmunodeficiencia en el sentido de que bloquean la actividad de nuestro sistema inmunológico y se comportan como una inmunodeficiencia. Dentro de estos medicamentos existen muchos que desafortunadamente se utilizan exageradamente, se abusa de ellos por muchas razones, por muchas circunstancias que inducen una deficiencia de nuestro sistema inmunológico. Todo esto, los corticoides, por ejemplo, inducen este tipo de situación y se utilizan exageradamente. También se ha involucrado en este tipo de padecimientos a muchos antibióticos y a muchos analgésicos. Entonces, esto quiero decirlo pues con un poco de pena, pero sí, el abuso en cierto tipo de medicamentos definitivamente puede conducir a una inmunodeficiencia. Si bien es una inmunodeficiencia temporal, bueno, es temporal, pero como en la actualidad muchas de las veces se abusa tanto de los antibióticos como de los analgésicos como de los esteroides, esa inmunodeficiencia que puede ser temporal puede convertirse en permanente por el abuso precisamente crónico de estas sustancias. Entonces, sí, es lamentable, pero es cierto que muchas sustancias químicas, muchos medicamentos pueden inducir esta situación.
Doctor, ¿a qué cree usted que se deba que últimamente, como usted mencionó, se hayan visto ya más favorecidas este tipo de padecimientos de inmunodeficiencias? Está tocando usted un punto muy, muy importante en el que las medicinas convencionales, las medicinas complementarias difieren un poquito en cuanto al concepto, en cuanto al origen de las deficiencias en nuestro sistema inmunológico respecto al concepto de la medicina convencional. La medicina convencional sostiene que las inmunodeficiencias generalmente están inducidas por algún factor externo de índole biológico, como pueden ser los virus o cierto tipo de bacterias u hongos. Estas inmunodeficiencias, estos microorganismos al atacar a nuestro sistema inmunológico van a inducir una baja reactividad por parte de nuestro sistema inmunológico, pero fíjese que las medicinas complementarias tienen otro punto de vista respecto a esto, porque sostienen que una gran cantidad de factores, no solamente biológicos, sino sobre todo químicos, son los que inducen las inmunodeficiencias. Es decir, las inmunodeficiencias no se refieren única y exclusivamente a que nuestro sistema inmunológico no cumpla con su función adecuada, sino que a que todo el complejo orgánico de que no solo son las células de nuestro sistema inmunológico propiamente dicho, sino nuestras barreras, nuestras sustancias de secreción externa, nuestras hormonas tienen un desbalance en su funcionamiento, y esto hace que no haya coordinación entre el funcionamiento de diferentes sistemas, de diferentes órganos, y esto pueda conducir a una inmunodeficiencia. Quiero decirle que en muchos de las teorías que sostienen las medicinas complementarias básicamente inculpan el abuso que se hace en la actualidad de los medicamentos alopáticos como inductores de inmunodeficiencias en diversas circunstancias. Entonces esto obviamente que es un capítulo para abordarlo desde otro punto de vista y en otro momento, pero definitivamente existe una gran controversia en ese sentido, tanto una controversia entre la medicina complementaria y la medicina convencional. Entonces esto sería un digno foro para un debate desde los dos puntos de vista, porque sí existe una gran discordia en ese sentido dentro de estos dos puntos de vista en medicina. Mire, doctor, tenemos otra llamada. Nos llamó Andrew y pregunta si el procedimiento de autohemoterapia es efectivo o sirve para el mejoramiento del acné, el tratamiento del acné. Muy bien, fíjese que esto es muy importante porque la autohemoterapia desde hace mucho tiempo, desde hace, pues yo creo que cientos de años, no sé si sea una tradición en ciertas culturas, se ha utilizado para el manejo precisamente del acné en los jovencitos, en las jovencitas, y la experiencia revela que efectivamente sí es efectivo en el uso de este tipo de infecciones crónicas. Habíamos mencionado que la autohemoterapia puede ser efectiva en infecciones y sobre todo en las crónicas y también en las muy severas, y en este caso, en el caso del acné, sí, es un procedimiento que puede ser muy bien utilizado para el manejo del acné a través de la autohemoterapia. Esto se utilizaba, y yo le digo esto porque muchos pacientes acuden después de haber sido tratados de esta manera, se utilizaba sacando una pequeña cantidad de sangre e inmediatamente inyectándola al mismo individuo, y esto parece ser que sí tiene mucha efectividad en este tipo de padecimientos, pero es más efectivo cuando se maneja desde el punto de vista homeopático. Cuando se prepara el medicamento con la sangre del individuo y se le da como medicamento homeopático, parece que es mucho más efectivo aún. Pero sí es una de las indicaciones tradicionales y tal vez más socorridas de la autohemoterapia desde un punto de vista empírico que se nos ha referido, y que sí hemos visto buenos resultados. ¿Por qué? Porque sabemos que sí es una estimulación del sistema inmunológico, sabemos que en los componentes, o que el acné es una situación en la que se está infectando alguna glándula sebácea, alguna glándula en la piel del individuo, y esa infección muchas veces los antibióticos no llegan hasta allá y no pueden resolver el problema, y a través del estímulo del sistema inmunológico sí se resuelve el problema.
Bien, pues ahí esperamos haberle dado respuesta a la duda de Andrew y le agradecemos desde luego su llamada. Doctor, pues lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Para terminar, ¿dónde podemos localizarlo, doctor? Muy bien, sí, nos encontramos en Negrete 505 Poniente y el teléfono es el 812-2547. Bien, amigos, pues es así como llegamos al final de la emisión de esta mañana de su programa de Medicina Inocua. Yo me despido de ustedes como siempre, soy Héctor Viramontes Flores y como siempre también les recordamos que la salud es uno de los dones más preciados con los que cuenta el ser humano, entonces la recomendación es que la cuidemos. Yo les agradezco mucho su atención y los espero la próxima semana. Estás viendo Medicina Inocua.